Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Bueno, para el episodio de hoy tenía pensado por una parte comentar o hablar sobre el Giro de Italia que recién acaba de terminar cuando estoy grabando esto y esta sensación que tenemos todos, ¿no? De que no han atacado. Bueno, ¿por qué puede ser eso? ¿A qué tenemos que achacarlo? ¿O cómo se puede explicar? Y un poco esto llevarlo también a nosotros mismos, ¿no? Y a que sepamos cómo funciona el proceso de fatiga y, en definitiva, por qué nos quedamos. Ya que hice hace tiempo un episodio que se llamaba ¿Por qué te quedas? Pues bueno, hoy vamos a hacer la parte 2 del episodio de ¿Por qué te quedas? Y realmente, esto es un proceso muy complejo donde hay muchos factores anidados y que por suerte os podré presentar muy pronto de forma completa, pero hoy quiero hablar de un concepto del que nadie ha hablado y que es súper importante a la hora de gestionar el esfuerzo, que es este concepto de negociación interna, o por lo menos así me gusta llamarlo a mí, ya que, como digo, pues no hay poco publicado sobre esto. Pero bueno, lo que tenemos que saber, para empezar, es que nuestras acciones casi siempre dependen de una negociación donde puntuamos, por un lado, el coste que nos van a suponer y, por otra, el beneficio que esperamos obtener. Cuando algo percibimos que nos va a ser más beneficioso que costoso, aunque sea a largo plazo, tendemos a hacerlo, y viceversa. Cuando pensamos que hacer determinada cosa es demasiado esfuerzo para muy poco beneficio, lo dejamos de lado. Esto obviamente también ocurre en el deporte. Y si nos ponemos muchas veces al límite, nos esforzamos, nos ponemos contra las cuerdas o nos ponemos al máximo en una competición, es porque pensamos o esperamos que lo que vamos a conseguir, aunque sea a largo plazo, va a superar el coste o el esfuerzo que vamos a pagar en ese momento a nivel de esfuerzo. Por tanto, dentro de un ejercicio intenso, la decisión o no de continuar, por ejemplo, al mismo ritmo, de aumentar el ritmo o de disminuirlo, depende en parte de esta negociación, como digo, entre la percepción de esfuerzo que estamos sintiendo y las expectativas que tenemos de lo que vamos a conseguir. De la percepción de esfuerzo se puede hablar mucho, aparte de todo lo que habla en el podcast, pues bueno, se podría explicar mucho más, pero ahora vamos a pasar a explicar esta negociación, que, como digo, esta negociación hace que nos debatamos entre el objetivo que queremos conseguir, la tarea que queremos lograr, por un lado, y por otro, el estado de reposo, de descanso, donde no sentimos este esfuerzo, este dolor, este deseo de parar que tenemos con el ejercicio. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Pues que esta negociación varía, porque aunque antes de realizar la actividad, antes de realizar un ejercicio, un entrenamiento, sabemos perfectamente el daño que nos vamos a generar y sabemos lo que podemos conseguir, conforme nos estamos esforzando y nos acercamos a nuestros límites, esta negociación cambia y los costes, el esfuerzo que estamos pagando por esa actividad, se magnifican, ya que incluso adelantamos ya no solo el esfuerzo que estamos sintiendo en ese momento, sino el esfuerzo que esperamos que vamos a sentir en los próximos minutos. Mientras que los beneficios se minusvaloran, ¿no? O parecen menos al caso del gran coste que estamos pagando. Así, es lógico que muchas veces realizar determinado entrenamiento, realizar determinados días de serie o mantener el ritmo parece lógico antes de empezar la tarea, pero a la hora de la verdad tiramos la toalla. Esto no pasa solamente en el ejercicio. Muchos lo sabréis, por ejemplo, si habéis puesto a dieta. Cuando aún no has empezado la dieta, pues hacer dieta te parece una idea muy buena. Los beneficios que vas a obtener, la pérdida de peso, pues superan a los costes que vas a pagar. Y tú sabes que antes de hacer la dieta que vas a pasar hambre, pero aún así el hambre te parece asumible. El problema es cuando empiezas en el día 1, en el día 2, en el día 3 de la dieta. En ese momento es cuando piensas, quiero comer, no merece la pena tanto esfuerzo, ya no solamente el hambre que tienes en ese momento, sino el hambre que tendrás mañana, que tendrás pasado. Y es cuando tiramos la toalla.
De hecho, este proceso de tirar la toalla no es un proceso lineal donde llegue un punto de repente en el que tiramos la toalla porque no podemos soportarlo más o porque de repente decidimos que no merece la pena, sino que a menudo, bueno, en la mayoría de ocasiones, a no ser que sea muy brusco, entramos en lo que se llama una fase metaestable, ¿no? Una zona donde nos debatimos entre el deseo de conseguir el objetivo, o sea, de continuar con la tarea que nos traemos entre manos, y el deseo de parar, ¿vale? Esto lo veréis mucho cuando estamos realizando competiciones o un test de esfuerzo, una subida a tope para Strava, ¿no? Llega un punto crítico, o sea, al principio, pues bueno, vamos motivados y queremos continuar con la tarea, pero cuando llevamos media subida o ya en los últimos 5 minutos de la subida, pues ya lo sabéis vosotros, nos vienen de repente pensamientos, deseos de parar, excusas que nos podemos poner a nosotros mismos, estos pensamientos de, bueno, hoy ya no merece la pena, hoy no es mi día, hoy mejor paro. Y esto se alterna con otros momentos donde volvemos a centrarnos en hacer la tarea, en seguir, en continuar, ¿no? En aguantar. Este estado metaestable, pues bueno, va ocurriendo durante toda la subida, pero conforme va aumentando la fatiga, cuesta más, ¿no? Digamos que los deseos de parar se hacen más profundos, dominan un poco más, mientras que los de continuar, pues digamos que están menos tiempo. Sin embargo, aún así, pese a los deseos de parar, pues normalmente o al principio somos capaces de continuar, de soportarlo con fuerza de voluntad, lo que se llama la mentalidad, pero estamos en un estado donde cualquier cosa que ocurra, o sea, si en ese momento de metaestabilidad, ¿no? De sigo, paro, si en uno de esos momentos de que me apetece parar, me ocurre cualquier cosa negativa, ¿no? O imaginad que estoy en una carrera y en ese momento que estoy de esta metaestabilidad de seguir o no seguir, me sueltan o pierdo un poco de comba o alguien ataca, pues en ese momento me vienen todos los males, me vengo abajo, ¿no? Y me hundo, ¿no? En ese momento es cuando me vendría la fatiga. Mientras que si, por ejemplo, ese momento lo paso y veo que el rival se queda atrás, me vengo arriba, ¿no? Y estos pensamientos, estos deseos de parar disminuyen. ¿Por qué? Porque el beneficio que ahora estoy consiguiendo de esa misma tarea es más alto, ¿vale? Por tanto, como veis y como habréis experimentado muchísimas veces, porque esto no es una cosa al final que digamos que nos estamos inventando, sino que el que ha competido lo sabe, ¿no? El que se ha puesto contra los límites sabe que muchas veces, en última instancia, la decisión de parar o no es una decisión de aguantar ahí, como se suele decir, con el dedo en la llama, frente al deseo de parar. Pero claro, este también es el principal problema que tiene el esfuerzo. Y es que ya no solamente porque nosotros, si solamente fuese el esfuerzo, si la percepción de esfuerzo fuese lo único que importase, una persona, pues bueno, puede decidir aguantar el esfuerzo hasta el final. El problema es que este esfuerzo, que digamos que son cambios locales, ¿no? Cambios fisiológicos, daños fisiológicos que tiene nuestro organismo, va generando una cascada de efectos globales. Y uno de estos efectos es la percepción de esfuerzo, pero otro, ¿no?, que emerge también de esta percepción de esfuerzo, es que nuestros pensamientos y nuestros deseos cambian. Entonces, el principal problema cuando estamos esforzándonos al límite, cuando estamos soportando mucho esfuerzo, no es solamente que no seamos capaces de soportar el esfuerzo, porque en realidad casi siempre podríamos soportarlo, pero es también que decidimos, que pensamos, que nos convencemos a nosotros mismos de que no queremos soportarlo. Y este es el kit de la cuestión. O sea, intenta no respirar, ¿vale? Si intentas, por muy convencido de que estuviese una persona de suicidarse, intentas matarse no respirando, llegaría un momento en el que el deseo por respirar sería más, le ganaría la partida a su deseo por suicidarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos cambios, estos daños fisiológicos, esta necesidad de oxígeno, esta necesidad de bajar el ritmo, por ejemplo, de volver a un estado más ordenado, de menos gasto energético, es tan fuerte que modifica ya no solo nuestras percepciones, sino nuestros pensamientos, ¿no? Y nos convence de que la negociación, que a priori, pues, era buena idea, ¿no?, era hacer este esfuerzo, hacer esta serie, aguantar este ritmo para ganar esta carrera, a la hora de la verdad es cuando se venga abajo, ¿no? Y nos pasa, pues como digo, en todos los ámbitos, porque es lo bueno también de estos procesos complejos, ¿no? Que lo podemos ver en el deporte, lo podemos ver en las dietas, lo podemos ver en si queremos quitarnos las redes sociales o crear un nuevo hábito, o en el trabajo, en 1000 cosas, ¿no? Al final, como se suele decir, pues en la teoría todo es fácil, pero en la práctica no lo es.
Bien, y como os decía, pues tenía pensado también hablar un poco del Giro. ¿Y por qué digo esto? Porque veo gente en redes sociales que critica a los ciclistas y dice que es que no son valientes, porque no atacan, porque ya no hay corredores como los de antaño. Y claro, en realidad esto es muy injusto porque uno puede querer atacar, pero aquí no ataca el que quiere, sino el que puede. Es muy injusto decir que tal corredor es combativo o no es combativo cuando en realidad que tú seas combativo sobre todo depende del nivel que tienes. O sea, nadie puede ser combativo si el nivel que tiene la carrera o que tienen los rivales es mucho más alto que el tuyo. O sea, quizás Mikel Landa, por ejemplo, es uno de los ciclistas más combativos y más guerreros del pelotón, pero si los rivales son mucho más fuertes que él, no puede atacar. O sea, estamos viendo que esta negociación interna, o sea, aunque él tuviese en mente atacar de salida, atacar en determinado puerto de lejos, cuando se pone el ritmo, si el ritmo es más alto de lo que él puede sostener, al final esta negociación llega, ¿no? Y llega a un punto donde tiene que rendirse o tuvo que rendirse ante los rivales, ¿no? Aún así, atacó, ¿no? Y esto es lo bueno. O sea, de hecho, para mí los corredores que más admiración me suponen son los que son capaces de atacar no siendo los más fuertes de la carrera. Porque esto sí que es una cosa que demuestra una mentalidad, una capacidad de valentía y de soportar el dolor impresionante. O sea, yo no conozco una cosa más valiente, de verdad os lo digo, que atacar cuando vas al límite, cuando no puedes más, o atacar de lejos sabiendo todo el esfuerzo que te va a suponer. Y lo digo porque lo he visto, porque lo he sentido y porque yo he estado ahí y yo no he sido de los más valientes y yo muchas veces no he atacado de lejos y no he hecho cosas porque sabía el dolor que iba a experimentar y me daba miedo el dolor. Al final es mucho. No sé, bueno, yo creo que mucha gente no se lo puede imaginar, ¿no? Yo creo que es muy fácil criticar a los ciclistas, ¿no? Decir, tal ciclista no ataca, porque parece que pensamos que si nosotros estuviésemos en su piel atacaríamos de lejos. Pero bueno, y luego ves las carreras de máster o carreras de amateur y no ves a nadie que ataque de lejos y de exhibiciones, ¿no? La gente va a rueda hasta que pueden. Entonces, bueno, otro ejemplo, como digo, de que en la teoría es muy fácil atacar, pero luego en la práctica, en la realidad, es cuando decidimos que no nos queremos, ¿no? Que no nos interesa, que el gasto es más alto que el beneficio, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es cuando ya nos ponemos, pues bueno, autoexcusas o cualquier cosa nos saca, que siempre tenemos motivos, ¿no? Para pensar, oye, es que me he quedado por esto o por lo otro, pero al final tenemos que ser conscientes de que eso es un proceso normal que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y que llega un momento donde nuestra propia negociación interna nos convence de que seguir no es buena idea. De hecho, si alguien quisiese sentirse como un ciclista profesional y, por ejemplo, pensar si él atacaría o no atacaría estando en la piel de determinado corredor, pues lo tiene fácil. Puede, por ejemplo, calcular su potencia crítica o su FTP y ponerse a subir un puerto, por ejemplo, de 30 minutos, puede dar 110% de esta potencia y en los últimos minutos, en los últimos 5 o 10 minutos, decidir atacar, ¿no? Y ver, bueno, si es capaz de hacerlo o si decide que no es buena idea, ¿no? Porque en realidad va a llegar a un punto donde ceda que no va a ser o no va a llegar a ser el límite real, ¿no? Y estoy seguro de esto porque, por ejemplo, si en ese punto alguien le dijese que le da 10.000 euros o 100.000 euros por continuar 2 minutos más, seguramente sería capaz de hacerlo, ¿vale? Por tanto, ya veis que nuestro autodiálogo es el que nos dice en primera instancia, excepto en algunos casos, que ya no me interesa, ¿no? Seguir, que el esfuerzo es demasiado grande para el beneficio que estamos consiguiendo. Este cambio en la negociación interna no es el único mecanismo que influye a la hora de fatigarnos, ¿vale? Esto también que quede claro. De hecho, esta negociación interna depende, obviamente, de la percepción de esfuerzo, que depende de un montón de factores. Y además, incluso, aunque estuviésemos hiper mega motivados para conseguir algo, por ejemplo, en la final de unos Juegos Olímpicos, hay otros mecanismos que nos hacen tener que bajar el ritmo en algún momento, pese a que estemos decididos a continuarlo.
Pero bueno, como conclusión de hoy sí que me parecía que conozcáis que este mecanismo de negociación interna que tantas veces habéis sentido, que es normal, que le pasa a todo el mundo, aunque obviamente hay gente que aguanta más y gente que aguanta menos, con más o menos mentalidad. Pero también que sepamos que esto se puede entrenar, se puede mejorar y que depende mucho más de nuestro historial, de nuestro entrenamiento y de nuestros incentivos que, por ejemplo, de la genética. Y esto es una de las cosas por donde más podemos mejorar nuestro rendimiento. Que muchas veces pensamos solamente en que se puede mejorar a través de entrenar más, entrenar diferente, hacer una serie u otra, cuando probablemente tengamos muchísimo más margen de mejora conociendo y dedicándonos a estos tipos de trabajo. Y también que sepamos que estos estados de metaestabilidad, ¿no? Estas fluctuaciones que se van generando en nuestro comportamiento, en nuestro foco de atención, con la fatiga y que también recogen la ciencia de la complejidad, pues ya no solamente nos sirven para entender el deporte, algo que habéis sentido 1000 veces cuando habéis esforzado al máximo, sino que también pues nos sirven para entender otras cosas como la motivación por determinadas tareas o determinados objetivos, las relaciones sociales, etcétera. Miles de sistemas complejos que todos actúan de esta forma, que se van volviendo fluctuantes, se van volviendo mucho más cambiantes, mucho más rígidos, conforme se acercan al punto de ruptura. Y para terminar, sí que quería dejar una reflexión y me gustaría que este podcast salga antes del Tour de Francia, porque ¿qué podemos esperar del Tour después de este Giro o de la Vuelta posteriormente? Pues con la forma en la que está autoorganizado el ciclismo actualmente por las reglas que hay, los incentivos, el número de corredores, la forma en que está estructurado el ciclismo, lo normal en las vueltas de 3 etapas es que ocurra lo que ha ocurrido en el Giro. Y de hecho, hemos tenido en los últimos años, en algunas grandes vueltas, mucha suerte de que hayamos tenido mucha acción, ataques desde lejos, etapas muy divertidas. Y esto en realidad pues se lo tenemos que agradecer a que hay una serie de ciclistas actualmente pues que destacan por su valentía y por su capacidad de sumergirse en este bosque de dolor y aún y así no cejar. O sea, tenemos a Pogačar, que el año pasado pues, nos sorprendió atacando desde lejos, ¿no? Que en muchas carreras ha atacado a 50 de meta, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel, luego Landa, Contador en su momento, ¿no? Son ciclistas que atacaban donde nadie hubiera atacado, sumergiéndose, como os digo, en un bosque de dolor y aún así lo hacían, ¿no? Y hemos tenido mucha suerte de tenerlos, pero el ciclismo no puede depender de que surjan estos corredores, batalladores y estas figuras y hagan lo imposible muchas veces, en realidad, pues perdiendo opciones, porque muchas veces en realidad no sería la estrategia óptima, pero han hecho que, bueno, que hayamos tenido una gran tarde de ciclismo en muchas ocasiones. Entonces, creo que hay que hacer cambios profundos en la forma en la que se están desarrollando las competiciones para poder de verdad tener acción y diversión, ¿no? Para el espectador, que al final es lo que trae el dinero y lo que hace que el Tour siga siendo el Tour, ¿no? Yo ya lo dije en un episodio de que hablamos de la táctica en el deporte, ¿no? Al final creo que ahora mismo con equipos tan grandes, sobre todo cuando el líder tiene un equipo potente, es muy difícil de romper la carrera de lejos y lo que hace falta, si la queremos romper, son puertos encadenados, sin tramos de valle, rampas duras y bueno, las etapas da igual si son largas o son cortas, pero lo que no puede haber es 20 kilómetros de llano entre un puerto y el otro, porque ahí, si hay un equipo fuerte, pues te echa abajo cualquier escapada. O sea, creo que hay que hacer cambios y que serían fáciles. Uno sería bajar el número de corredores por equipo, ¿vale? A costa de invitar más equipos. Pues si hay ahora 22 equipos en el Tour o 23, pues podría haber 30 equipos, pero en vez de 8, de 6 o de 5, ¿no? Son cambios fáciles. Quitar el pinganillo seguramente también ayudaría. Y bueno, en definitiva también una organización de etapas un poco más, bueno, más chula, ¿no? Donde es que se quiten etapas que sean todo llano, que haya muchísimo llano entre el puerto y la meta, porque ahí son sitios donde un pelotón, unos corredores organizados, pues destrozan a cualquier fuga o cualquier corredor que vaya en solitario. Pero bueno, al final, como digo, esto son solamente ideas que obviamente pues nadie va a hacer caso, así que nada, solamente
antes de terminar, recordaros que tenéis los cursos en ciclismoevolutivo.com. El curso de percepción de esfuerzo pues recoge muy bien esta negociación interna y creo que es interesante pues que si queréis aprender sobre la percepción de esfuerzo, porque al final es por donde más margen de mejora tenemos, pues es un curso muy, muy interesante que muchas veces es el más olvidado porque parece que, como decía antes, creemos que la única forma de mejorar es a través de mejores series, mejores entrenamientos y obviamente esa es una forma de mejorar, pero quizás otra de las formas más rápidas de mejorar o mejores o donde más mejora tiene la mayoría de gente es entendiendo sus percepciones. Y por este aspecto, pues en este curso yo creo que vais a tener una panorámica muy, muy buena para por lo menos conocer y conocer cómo interpretaros, ya no solo durante el esfuerzo, sino nuestro estado de fatiga, nuestro estado de ánimo, qué quiere decir, cómo debería actuar en torno a esto, si debo entrar más duro o menos duro en función de cómo me estoy sintiendo y todo eso. Así que nada, echadle un vistazo si queréis. Y nada, para el que no quiera invertir, pues tenéis de forma gratuita el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo, donde vamos compartiendo algunas cosas interesantes que voy leyendo, que voy publicando o que encuentro de otra gente. Y bueno, ya veis que a veces pues tenemos conversaciones interesantes por el grupo. Así que nada, no hay más. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.